Señor les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más a través de esta transmisión. Te damos la bienvenida a nuestro servicio en línea y estamos muy contentos de poder llegar una vez más hasta sus hogares a través de las plataformas digitales. Ahora daremos paso a la palabra de Dios, así que te voy a pedir que desde tu casa te prepares y tomes tu Biblia o tu teléfono inteligente o tu tablet, en donde quiera que la tengas, para ir hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 14 y capítulo 15, que es lo que estaremos viendo en esta tarde. Y antes de iniciar, me gustaría que tomáramos en cuenta algunos aspectos que hemos venido viendo en los capítulos pasados, en todo el libro de Primera de Reyes y lo que llevamos de Segunda de Reyes, en donde hemos visto reyes buenos, reyes malos, y cómo Dios siempre está presente a lo largo de la historia. Es importante voltear un poco hacia atrás y darnos cuenta de que a través de todos los capítulos que hemos estudiado, hemos podido apreciar la historia de Israel y Judá, así como también la revelación de Dios a su pueblo, dándoles a conocer su propósito y amor para ellos a través de los profetas, a pesar de que una y otra vez vemos a Israel y a Judá fallarle a Dios, ya sea abierta y deliberadamente como lo hace Israel, o de manera parcial e interna como Judá. Antes de empezar el sermón, me gustaría que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 4, versículo 9. Y usted dirá, pues ¿eso qué tiene que ver con Segunda de Reyes? Bueno, tenga este versículo en mente antes de que terminemos el mensaje. Juan capítulo 4, versículo 9 dice de la siguiente manera: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por favor, antes de que terminemos, acuérdese de este versículo. Después de conocer las historias de Joás y su declive al faltar su mentor, así como la muerte del profeta Eliseo, como lo vimos la semana pasada, encontramos varios personajes en los capítulos 14 y 15, donde podremos ver algunas de sus historias, algunas de sus virtudes y algunas de sus posteriores desgracias, como lo hemos visto a lo largo de toda nuestra serie. Empezamos con los versículos 1 al 20 del capítulo 14. Y a través de estos versículos aparecen dos personajes, y aquí es donde tenemos que empezar un poquito a poner un poco de atención. Aparece en escena Joás, rey de Israel, y Amasías, rey de Judá. Aquí es donde tenemos que empezar a centrarnos en esta primera parte del capítulo 14. Es importante de notar que, como hemos venido observando, hermanos, en Israel solo habían reinado reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y en Judá hubo un poco de alternancia. De repente tuvieron reyes buenos, de repente tuvieron reyes malos. En el versículo 11 del capítulo 13 vemos que Joás hizo lo malo delante de Dios, y en el versículo 3 del capítulo 14 vemos que Amasías hizo lo recto delante de Dios, aunque no tan bien como David. Este punto, hermano, lo veremos un poco más adelante. Pero, ¿qué podemos aprender de Amasías, hermano? Primeramente, que fue obediente. Los versículos 5 y 6 narran que acabó a los asesinos de su padre, pero perdonó la vida a los hijos de estos, con lo cual cumplió el mandamiento de Dios acerca de los asesinatos, estipulados en Génesis 9 y después en Deuteronomio 24, donde se establece que los hijos no morirán por los pecados de los padres, ni los padres morirán por los pecados de los hijos. Aunque esto, hermanos, en ese tiempo era una costumbre. Normalmente, si alguien atentaba contra la vida de otra persona, la persona que le vengaba no solamente acababa con la vida del agresor, sino con la vida de toda su familia. Esto era una costumbre entre los pueblos, entre los reyes de aquel tiempo. Pero podemos ver que Amasías va en contra de la corriente. Amasías va y hace algo totalmente distinto. Hermanos, debemos de ser capaces de ir en contra de las prácticas del mundo, aun cuando éstas son aceptadas y practicadas mayoritariamente. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a ser como los demás. Nosotros no hemos sido llamados a amoldarnos al mundo. Hemos venido y hemos sido llamados para hacer algo distinto.
algo que vaya en contra de lo que la gente viene practicando, y aunque la gente lo considere bueno, si la palabra de Dios dice que no lo es, no lo es. Recuerde, siempre tendremos referencias claras en la Biblia de cómo actuar y conducirnos conforme a la voluntad de Dios y no ajustarnos ni moldearnos a lo que todo el mundo hace. Hermano, ¿cuántas veces no hemos visto a la gente decir, bueno, fulanito lo hace, bueno, aquí en nuestra colonia todo mundo lo hace? Eso no quiere decir que precisamente sea bueno, eso no quiere decir que precisamente sea correcto. Nosotros debemos fijar nuestros estándares de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Segundo, hermanos, Amasías tuvo fe. El versículo 7 dice que mató a 10,000 edomitas, y aunque en este capítulo 14 no se detalla cómo fue esta hazaña, segunda de Crónicas 25, del 5 al 16, cuenta más acerca del trasfondo de este evento, hermano. Amasías reunió, dice segunda de Crónicas 25, un ejército enorme en Judá para ir en contra de Edom. Fueron hallados, dice, 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. También contrató 100,000 soldados mercenarios de Israel, pero un profeta vino y le advirtió que no usara a los soldados de Israel porque Dios no estaba con ese reino idólatra y rebelde. Amasías estaba convencido de confiar en Dios, por lo que envió a los mercenarios lejos y aceptó la pérdida del dinero usado para contratarlos. Miren, hermano, Amasías sale a pelear contra los edomitas, y aunque prepara un ejército vasto e incluso contrata soldados del pueblo de Israel, advertido por un profeta, haciendo caso a la voz de Dios, decide desistir de los soldados de Israel y únicamente se dirige con los soldados que contaba él. Al final Dios le da la victoria debido a su obediencia y conquista una ciudad muy, muy importante en ese entonces. Y su victoria es conocida por todos los pueblos, es conocida por muchas personas. Dios le da la victoria en ese momento a Amasías. Dios bendijo este paso de fe y les dio una victoria convincente sobre los edomitas. Amasías, hermano, confió en Dios para la victoria sobre Edom. Nuestra actitud siempre debe ser confiar en Dios para cada una de las situaciones que se nos presenten a lo largo de nuestro caminar cristiano. Hermanos, hasta aquí todo está bien con Amasías. Hasta aquí parece que está haciendo lo recto, parece que todo está bien, hasta que tiene lugar, hermanos, la historia de los versículos 8 al 14. Por cuestiones de tiempo no puedo leer todo lo que ocurre ahí, así que le voy a pedir que usted allá en casa pueda leerlo detenidamente, en donde vemos un episodio, hermanos, de arrogancia total por parte de Amasías al retar al rey de Israel, Joás. Primeramente le pide un encuentro, y hay una frase que me llama mucho la atención donde dice, ven para que nos veamos las caras, con la finalidad de entablar una batalla en contra de Israel. Movido por su orgullo, hermano, después de su victoria sobre Edom, se dirige hacia Joás. Hermano, Dios le había dado la victoria a Amasías sobre Edom. No porque él fuera el más preparado, no porque él tuviera el mejor ejército, simple y sencillamente porque a Dios le había placido esto. Entonces él, en lugar de, en ese momento de victoria, en lugar de que en ese momento de bendición, él humillara su vida delante de Dios para que después Dios lo exaltara delante de los hombres, va directamente delante de los hombres y delante del rey de Israel, diciéndole, ¿sabes qué? Vengo a echarte pleito, vengo a contender contigo. Es muy, muy interesante que Dios no le manda a Amasías entablar esta batalla en contra de Israel. Es precisamente su orgullo lo que lo mueve a llevar a cabo esta acción. Contra un personaje, Joás era un personaje que definitivamente no tenía el respaldo de Dios. Ya lo vimos al inicio, que hizo lo malo delante de Dios. Pero se olvida Amasías de que no ha sido Dios quien lo envió a luchar y que hay batallas que no son asignadas por Dios, sino generadas por nuestra autosuficiencia y arrogancia. Hermanos, muchas de las veces nos metemos en situaciones en las que
Dios no nos ha llamado a estar presentes, en las que Dios no nos ha llamado a intervenir. Nosotros de repente nos metemos en situaciones debido a nuestra autosuficiencia, debido a nuestra arrogancia, a nuestro orgullo, y después ya no sabemos cómo salir de ahí. Y entonces clamamos a Dios y entonces nos dirigimos a Dios y decimos, Señor, sálvame, sácame de esta, por favor. Pero no ha sido Dios quien nos ha metido ahí. El rey Joás, hermanos, cuando Amasías se pronuncia contra él, responde de manera sabia y diplomática aconsejando a Amasías que disfrute su victoria anterior, y tal como sucede en nuestros tiempos, y si usted lo puede leer en su casa se va a dar cuenta, le dice, quédate en tu casa. ¿Ah? ¿Le suena esta frase? ¿Le suena quédate en casa? Bueno, lo mismo le dice Joás a Amasías. ¿Para qué buscas problemas donde no los hay? Le da una alegoría ahí entre el cardo y algunas otras cosas, haciéndole ver que no hay necesidad de que se geste esta batalla. Pero el orgullo, hermanos, tal como lo veíamos en el en vivo el día miércoles, si usted no tuvo la oportunidad de verlo, vaya a la página de la iglesia y dele ahí reproducir, like y comparta, por favor. Veíamos el miércoles que el orgullo en las personas no admite ningún consejo ni corrección. Joás estaba emitiendo palabras sabias para con Amasías, pero el orgullo totalmente cegó a Amasías en ese momento. Él no quería entender razones, él simple y sencillamente estaba ensimismado y dijo, yo voy a hacer guerra contra Joás y no me importa, ya vencí a los edomitas, no va a pasar absolutamente nada. En el libro de Segunda de Crónicas, hermano, detalla también un poco acerca de cuál es una de las razones por las cuales Amasías pierde esta batalla. No solamente porque Dios no le manda a hacer esto, sino también porque cuando él regresa, después de vencer a los edomitas, dice que trae sus dioses, los dioses de los edomitas, y empieza a adorarles. Hermanos, muchas de las veces actuamos como Amasías en nuestro afán de demostrar y obtener más. Mira, hermano, qué triste es que cuando Dios te da la oportunidad de prosperar, que cuando Dios te da la oportunidad de tener un poquito más, que cuando Dios te bendice, que cuando Dios te tiene de una manera estable, nosotros estemos pensando en demostrar lo que tenemos en lugar de agradecer a quien nos lo ha dado. Que nosotros, en lugar de decir gracias, Señor, y aquí está lo que tú me has dado para tu servicio y para bendición de los demás, estemos empeñados en querer conseguir más. Era precisamente lo que Amasías quería conseguir. Era lo que él quería demostrar en ese momento. Normalmente hacemos caso omiso de las advertencias y generamos conflictos, los cuales no hemos sido llamados a generarlos. No estamos capacitados para resolverlos y definitivamente Dios no está respaldando eso. Se lo voy a volver a repetir, hermano. Cuando nosotros, en lugar de darle gracias a Dios y de humillarnos delante de su presencia ante la prosperidad y la bendición que Él nos ha dado, omitimos las advertencias y generamos conflictos, los cuales no hemos sido llamados a generarlos, no estamos capacitados para resolverlos y definitivamente Dios no está respaldando eso. Escojamos sabiamente las batallas que pelearemos, tomando en cuenta los motivos y propósitos correctos de acuerdo con la voluntad de Dios, hermano. Hay batallas, hermanos, que es mejor dejar de lado. Hay batallas que no son necesarias, que no es necesario que las peleemos. Amasías venía de una victoria importante y una conquista épica. Era el momento de humillarse delante de Dios para ser exaltado delante de los hombres, pero hace todo lo contrario. Se exalta a sí mismo delante de Israel y Dios lo humilló entregándolo a un ejército en el papel menor en cantidad y habilidad. Hermano, ¿qué haces tú o qué hago yo cuando Dios nos da una victoria? ¿Tomamos la actitud de Amasías?
Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Tomamos esa actitud de querer conseguir más, de querer demostrar más? ¿O nos humillamos delante de la presencia de Dios agradeciendo lo que Él nos ha dado? Como era de esperarse, Amasías es derrotado, pero lejos de ser solo él quien padezca las consecuencias de sus decisiones equivocadas, fue el pueblo de Judá quien sufrió estas consecuencias, hermanos. Amasías y su pueblo perdieron no solo en la batalla, sino en otros aspectos que me gustaría comentarte. Primeramente, tanto Amasías como el pueblo de Judá pierden en el aspecto de la libertad. Dice Segunda Reyes 14 que Joás cayó cautivo. Que Amasías cayó cautivo ante Joás. Perdió su libertad e independencia para realizar lo que él quería. Pero no solo lo que él quería, sino lo que Dios quería que él hiciera. Hermano, ¿cuántas veces hemos sido nosotros presos de nuestras decisiones? Y esto nos inhabilita para poder cumplir el propósito de Dios. Muchas veces seremos prisioneros de nuestras propias decisiones, hermano, quedando inhabilitados para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida, hermanos, como testimonio perderá su efectividad ante los demás, dejando nuestras palabras y mensaje sin un respaldo visible y tangible. Hermanos, nosotros podemos hablar todo lo bonito que queramos, podemos utilizar palabras que luego a veces hasta batallamos para pronunciarlas. Pero si nuestra vida no está acompañando el mensaje que está saliendo de nuestros labios, el mensaje no tiene mucha validez. A lo mejor desde la cárcel o desde donde estaba Amasías podía dar órdenes, pero no era lo mismo a que estuviera sentado en el palacio. Sus palabras perdían peso. Es más, muchas veces ni siquiera las palabras son escuchadas. Cuando nosotros perdemos esa libertad a causa de ser prisioneros de nuestras propias malas decisiones, nuestras palabras empiezan a perder credibilidad y peso. Segundo, Amasías y el pueblo perdieron en cuestión de seguridad. Con la ruptura del muro, y si usted lee detenidamente el capítulo 14, se va a dar cuenta que el muro fue roto en algunas de sus secciones. No solamente perdió en ese momento una batalla, sino que quedó endeble para futuros ataques. ¿Cuántas veces nuestras decisiones presentes han dañado el futuro de nuestras familias? ¿Cuántas veces las decisiones que estamos tomando en este momento van a afectar a la siguiente generación? ¿Cuántas veces las decisiones que tomamos años atrás están haciendo mella en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades? Muchas veces nuestras malas decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros y no solamente nos van a afectar en ese momento, sino que irá más allá y generará estragos mucho más adelante y a veces mucho más allá de lo que podamos ver. Amasías y el pueblo perdieron también en el aspecto financiero. Amasías perdió los tesoros de su casa. Las malas decisiones siempre nos afectarán de manera financiera, de manera directa o indirecta, a corto o largo plazo. Hermano, ¿le viene a la mente alguna decisión que le hizo perder dinero? Yo creo que todos hemos pasado por esa parte. Yo creo que todos en algún momento hemos tomado una decisión que nos ha hecho perder dinero. Algunos más, algunos menos, pero creo que todos hemos pasado por ahí. Pero peor aún, hermano, hay decisiones que te hicieron perder dinero y que aún las estás pagando. Pensemos 2 veces antes de entablar batallas que Dios no nos ha mandado librar. Pensémosla 2 veces antes de meternos en deudas que Dios no nos ha llamado a tomar. Seamos sabios y buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, que no solamente son para nuestro beneficio, sino para beneficio de nuestras familias y muchas veces para bendición de muchas otras personas.
Qué triste, hermano, es cuando queremos bendecir a alguien económicamente y a veces nuestras limitaciones económicas, nuestras deudas o lo que tengamos en ese momento no nos dejan. A lo mejor tu corazón está dispuesto y quieres ayudar a alguien, pero lastimosamente tienes compromisos y a lo mejor muchos de ellos ni siquiera necesarios de manera económica que te imposibilitan para llevar a cabo esto. Ya no vamos a hablar de dinero, al menos no por ahorita. Versículo 23, hermanos, aparece en escena Jeroboam. Y va a decir, hermano, pero ya habíamos hablado de Jeroboam. Bueno, pues este es otro Jeroboam. Este es Jeroboam II. En el versículo 23 aparece Jeroboam II, otro rey de Israel. Y a que no sabe qué, es otro rey malo. Siempre, esta es una constante. Siempre que usted escuche un rey de Israel, normalmente es un rey malo. Alguien que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, como lo hemos visto anteriormente. Pero en el inicio de su reinado, inicia también un último periodo de paz y prosperidad en Israel. Qué contradictorio, ¿no? Tenemos a un rey malo, pero al final en ese periodo Dios otorga paz y prosperidad a Israel. Contrario a lo que pudiéramos imaginar, Dios permite este tiempo de bonanza en Israel por una razón que encontramos en los versículos 26 y 27 que dicen de la siguiente manera: porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Una vez más, hermanos, el grandísimo amor y gracia de Dios sobre Israel manifestada en este periodo de paz y prosperidad, a pesar de un rey malo y un pueblo idólatra. ¿Era merecedor Israel de ello, hermanos? Jeroboam hizo los méritos necesarios para recibir este último periodo de gracia. No nos equivoquemos. Incluso en nuestras temporadas de prosperidad y bonanza estemos cerca de Dios, humillemos y examinemos nuestras vidas, no sea que nos encontremos en un último periodo de advertencia antes de la desgracia. Hermanos, este periodo del reinado de Jeroboam sobre Israel es solamente un espacio en el que Dios, por su infinita misericordia y amor hacia Israel, le permite al pueblo. No porque el pueblo se lo merezca, no porque Jeroboam fuera un rey distinto al de los demás, es solamente por amor y gracia de nuestro Dios. Hermanos, cuando yo leía esto, yo de repente cambiaba el nombre de Israel por mi nombre. Y a lo mejor usted lo puede hacer en casa. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Edson. Y Jehová no había determinado a Israel el nombre de Edson de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de alguien más. Hermanos, lo que quiero dar a entender con esto es que nosotros no somos diferentes ni a Jeroboam ni a Israel. Nosotros no hemos hecho cosas buenas, nosotros no hemos hecho algo que nos haga merecedores del amor de Dios, de su gracia, de su perdón. Y aunque nosotros podamos disfrutar de periodos de paz y prosperidad, debemos estar cerca de Dios, porque nosotros no sabemos si ese periodo es un último periodo de paz antes de que venga la desgracia total a nuestras vidas. Nosotros hemos podido ver a lo largo de esta serie, hermanos, que Dios se acerca al pueblo, que Dios le advierte a Israel, pero Israel dice no. Israel deliberadamente hace un lado a Dios y Dios emite juicios en contra de Israel. Nosotros no somos la excepción, hermano. Capítulo 15, y ya vamos a entrar al capítulo 15, tenemos que ir por cuestión del tiempo, es un poquito rápido. En el versículo 1 del capítulo 15, hermanos, aparece Azarías, rey de Judá, lo cual es sinónimo casi siempre, hermanos, de un rey, diremos bueno entre comillas, diremos bueno a medias, ya que aunque hizo lo recto ante los ojos de Dios como su padre, no eliminó los lugares altos. Aún con eso, al igual que en Israel, Dios permite un periodo de paz y prosperidad en Judá,
y de avances militares y en materia de seguridad según Segunda de Crónicas 26. Dice de la siguiente manera: pero una vez que Azarías se vio fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina. Y entró al templo para quemar incienso, una función y trabajo que solo corresponde a los sacerdotes. Tal como narra el capítulo 15 de Segunda de Reyes, Dios lo hirió con lepra en ese momento y lo destinó a vivir separado y a sufrir lo que muchos consideran una muerte en vida. Hermanos, estoy haciendo un resumen de lo que fue la vida de Azarías, del rey Azarías, pero al igual que con Jeroboam, en Judá, comandado por Azarías, se da este periodo también extenso de paz y prosperidad, un periodo en el que se obtienen avances en materia en materia militar, en el que se obtienen avances de infraestructura, en el que se avanza muchísimo en estos años, y Dios permite estos dos periodos de paz, o este periodo de paz en los dos reinos, como una última oportunidad, hermanos. Como una última oportunidad. Hemos venido viendo durante todo el libro de Primera de Reyes y todo lo que llevamos del segundo libro de Reyes, que Dios está tratando de hacer que el pueblo regrese a Él, que se arrepienta de sus malos caminos, que se arrepienta de sus pecados y regrese a Dios, y les da este último periodo tanto a Israel como a Judá para que puedan arrepentirse y reconocer que es Dios obrando en la vida de cada uno de ellos, dándoles esta última oportunidad antes de que llegue el fin. Tanto en Israel como en Judá se viven periodos de paz y prosperidad con estos reyes, pero ninguno de los dos reinos, hermanos, es merecedor de esta gracia y amor. Al igual que en aquel entonces, el mundo pareciera estar ubicado en uno u otro de estos dos reinos, hermano. Si usted hace un análisis de la población mundial, de repente vemos a gente como Israel, gente totalmente entregada al pecado, totalmente entregados a la idolatría, abiertamente en contra de Dios, y luego vemos el otro reino, y luego vemos la otra cara, la gente que está en una iglesia, la gente que adora a Dios, pero que es buena a medias, como los reyes de Judá. Esta gente es como los reyes de Judá, que aparentemente hacen lo recto delante de Dios, que tienen las formas correctas para dirigirse a Dios, pero que no termina por entregarse totalmente a su rey. Hermanos, Isaías 1:11 describe perfectamente esta situación. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios le hace saber al pueblo que de nada sirve la liturgia sin una entrega completa del corazón. Hermano, hay gente allá afuera que totalmente y deliberadamente y abiertamente está en contra de Dios. Gente que peca deliberadamente. Y si nosotros volteamos para allá, desde la silla de nuestra iglesia, desde nuestra iglesia decimos: yo no soy tan malo como ellos. Pero Isaías nos hace que reflexionemos y que nos demos cuenta que de nada sirve que nosotros cumplamos con nuestro deber cristiano de venir a la iglesia los domingos, incluso de diezmar y ofrendar, incluso de leer nuestra Biblia, si nuestra entrega no está siendo total. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel.
Lo hemos visto en estos 2 capítulos. Cada vez que se habla de un rey de Judá se emite la siguiente frase: con todo y eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en estos lugares altos. Lamentablemente, en muchas ocasiones nos encontramos en la posición de Judá. Hacemos lo correcto, y lo voy a decir entre comillas, delante de Dios, pero seguimos siendo permisivos con el pecado. Seguimos conservando nuestros propios lugares altos, nos presentamos todos los domingos y cumplimos con nuestro deber en la iglesia, incluso hasta convivimos con los demás hermanos, pero de vez en vez, hermanos, seguimos acudiendo a nuestro lugar alto, en una clara, pero muchas veces secreta para las personas, rebelión y oposición al Dios que nos sigue extendiendo su gracia y amor inmerecido. Tenemos que ser objetivos y hacer una introspección completa y darnos cuenta si realmente estamos entregándole todo a Dios, o al igual que los reyes de Judá, tenemos todavía algunas cosas que no hemos entregado, algunas cosas de nuestro pasado que siguen siendo reprobables para Dios. Si nosotros seguimos teniendo estos lugares altos, mire, la Biblia no dice, el capítulo 14 y 15 de Segunda de Reyes, no dice que estos reyes fueron quienes los construyeron, de esos lugares, pero tampoco terminaron con ellos. Es nuestra responsabilidad entregarle absolutamente todo a Dios, porque aunque nosotros cumplamos con nuestros deberes en la iglesia y como cristianos, si no hemos entregado en totalidad nuestra vida y nuestro corazón a Dios, no somos diferentes a Israel. No nos engañemos, hermanos. Así como su gracia y amor pueden alcanzarnos si el arrepentimiento y el alejamiento del pecado no se produce, tal como lo hemos visto en esta serie, el juicio vendrá, hermanos. Y por ahí hay un video con esta predicación. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos, hermanos, y de confesar nuestros pecados y recibir lo que Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados sin importar cuál haya sido. Pongámonos a cuentas con Él antes de que se emita el juicio justo de Dios a nuestras vidas, hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad de venir delante de Dios y confesar lo que estamos haciendo mal. Tú y yo sabemos las cosas que no hemos entregado todavía a Dios. Y mientras Dios nos dé la vida, tenemos la oportunidad de venir delante de Él, arrodillarnos, pedir perdón y decirle: Señor, aquí está, me arrepiento y me alejo de eso. Pero si nosotros no hacemos eso en el tiempo en el que Dios nos lo ha permitido, atengámonos a las consecuencias del juicio justo de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que pasó, y eso es lo que pasó con Israel, con el pueblo, durante los capítulos anteriores que hemos visto. Pero hermanos, viene algo mucho peor. Y esto es alerta de spoiler, ¿no? Lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos, pero un poco antes de llegar a esa parte, es importante que nosotros tomemos la parte que nos corresponde. Que entreguemos a Dios aquello que aún guardamos, aquel lugar alto que todavía no derribamos y que causa que no haya una entrega total de nuestra parte hacia Dios, que una y otra vez nos ha mostrado su amor y misericordia. Por último, en los siguientes versículos del capítulo 15, vemos el constante y rápido cambio de reyes hasta el versículo 17, donde aparece Manahem. Ese nombre es importante. Mire, este rey puso al reino de Israel bajo tributo del imperio asirio. Te va a decir: como que esos nombres ya me empiezan a sonar. Pues son nombres que van a cobrar mucha relevancia en los próximos capítulos. Él, hablando de Manahem, compró el respaldo del rey de Asiria con una gran cantidad de dinero recolectado de la riqueza del reino. ¿Verdad? Se parece a algo que de repente usted ha visto en algunas partes.
y por lo tanto reinó con la fuerza de Asiria apoyándolo. Este pequeño detalle, por eso quise nombrarlo, es un esbozo de lo que vendría, hermanos, para Israel. En el versículo 29, ya con otro rey en Israel, su nombre es Peca, aparece un rey de nombre Tiglat-Pileser. Este también es rey asirio, pero este no quedó conforme solamente con el dinero, sino que se apodera de toda la región norte de Israel, devastando toda la región y llevando cautivo a las personas de esa región asiria en un claro anuncio del exilio al que será sometido Israel como la ejecución del juicio de Dios. Hermanos, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero es importante mencionarlo. Y por favor no se pierda los próximos capítulos de Segunda de Reyes, porque es donde se va a abordar ahora sí completamente el exilio de Israel. Pero esta parte, estos versículos del capítulo 15 nos dan una pequeña ventana, nos abren una pequeña ventana de lo que viene para Israel. Estas primeras dos incursiones del reino asirio sobre Israel solamente son una muestra de lo que va a pasar más adelante. En los próximos capítulos estaremos viendo cómo se termina por completar el juicio de Dios sobre Israel. El reino del norte, hermanos, es destruido a causa de su abierta idolatría y deliberada desobediencia. Yo sé que los voy a dejar como en suspenso, hermano, pero por favor las próximas semanas no se pierda nuestra transmisión y vamos a estar abordando este exilio de Israel, hacia donde se dirige, hacia donde por fin se completa el juicio de Dios sobre ellos. Pero antes de terminar, hermanos, recuerda que cuando empecé le dije que buscara Juan capítulo 4, versículo 9. Donde la mujer samaritana le recuerda a Jesús que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La razón, hermano, de esa conversación o de ese comentario, que también de repente vemos algunas, ¿cómo se puede decir? Algunas otras conversaciones con ese tópico en otras partes. La razón la encontramos a partir de estos capítulos de Segunda de Reyes, hermanos. Una vez que el pueblo de Israel es exiliado a Siria, o al menos la élite del pueblo. Esto ocurre entre el año 722 y 740 antes de Cristo. Allí en ese periodo ocurre este exilio. Y en su lugar, hermanos, son introducidos personas de diferentes nacionalidades, costumbres y creencias en las ciudades de Samaria. Esto da lugar a una mezcla, hermano, entre israelitas y gente de muchas otras culturas y costumbres, ahora conocidos como samaritanos. Hermanos, mire, el pueblo judío era un pueblo muy celoso de su estirpe, de sus creencias, de sus costumbres. Tenían de alguna forma como regla no mezclarse con ningún otro pueblo. Cuando Asiria, el rey asirio, exilia al pueblo, saca gente del pueblo y la lleva a Siria, trae gente de otras partes y la instala en esas ciudades. Y lo único que genera con eso es una mezcla de costumbres, de idiomas, de creencias. Y entonces el resultado es un nuevo pueblo que da a luz una ideología distinta, que da a luz nuevas costumbres, que da a luz nuevas leyes, incluso construyen un templo diferente al que ya estaba establecido. Y esto, hermano, genera un choque muy fuerte con el pueblo de Judá, con el pueblo judío. El pueblo judío, totalmente celoso de ello, empieza a mostrar este rechazo en cuanto a los samaritanos. Y es por eso que vemos que aún en los tiempos de Jesús, este conflicto era muy fuerte, al grado de que la gente que iba de un lugar a otro, si tenía que pasar por Samaria, preferían rodear, hermano, preferían ir más lejos con tal de no pasar por ahí. ¿Dónde empieza todo este problema, hermanos? En Segunda de Reyes, capítulo 15. Es un dato que quería dejar para que usted lo pueda analizar más adelante, pero
Demos gracias a Dios porque a lo largo de la historia nos damos cuenta que Él es el Dios de Israel, de Judá, de nuestras vidas. Él es el Dios de todas las naciones, hermano. Y la historia cuenta simple y sencillamente cómo Él una y otra vez está buscando acercarse a su pueblo, acercarse a cada uno de nosotros. Atendamos la voz de Dios, pongámonos a cuentas con Él, entreguémosle aquello que no hayamos entregado y si hemos pecado, arrepintámonos y alejémonos del pecado para acercarnos cada vez más a Dios. ¿Por qué no oramos juntos? Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra en esta tarde. Sabemos que tú has hablado a nuestros corazones y te pedimos solamente, Señor, que podamos llevar a la práctica lo que tú nos has hablado. Que seamos capaces, Señor, de reconocer que te hemos fallado y que te pedimos perdón. Que queremos alejarnos de las prácticas que a ti no te gustan, que tú no quieres para nosotros. Y que nos humillamos delante de ti, Señor, reconociéndote como el único Dios, como el único Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. El Rey sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre todas las personas. Gracias porque nos das un día más demostrándonos tu amor y tu fidelidad, tu gracia y tu perdón. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de estar a cuentas contigo. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus hogares, a cada uno de los que se darán cita en el servicio presencial. Te damos gracias a ti por todo lo que tú hiciste en el pasado y del cual aprendemos, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo disfrutamos, pero también por aquello que vas a hacer en el futuro y que sabremos que impactará las siguientes generaciones. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por haber atendido esta transmisión. Estamos orando por ti, te extrañamos y esperamos verte en la próxima. El Señor te bendiga.